Andrés llevaba 3 meses en Madrid, instalado en un edificio antiguo del barrio de Lavapiés. Había llegado con una beca de arquitectura para investigar la conservación de edificios históricos, pero en realidad buscaba algo más. Un respiro después de una traición que lo había dejado con la vida hecha pedazos. Su rutina era impecable. Trabajo, notas, silencio. Nunca se desviaba de su camino, salvo por una distracción que lo mantenía inquieto. Al otro lado del pasillo vivía Javier, un bailarín que parecía cargar siempre con la música en el cuerpo. Andrés lo escuchaba volver tarde de los ensayos, reír con amigos en la escalera o hablar con su madre por teléfono. Nunca habían cruzado más que saludos rápidos, pero esa levedad escondía una tensión que Andrés no se atrevía a reconocer. Aquella noche de julio, el calor en la ciudad era insoportable. Andrés trabajaba frente al ordenador cuando, de pronto, la pantalla se apagó. No fue un parpadeo. Toda la calle se quedó sin luz. El silencio posterior resultó aún más extraño que la oscuridad. Desde fuera llegaron gritos de sorpresa, algún insulto, el eco de la ciudad a oscuras. Andrés respiró hondo. Tenía linternas y baterías. No era la primera vez que pasaba. Encendió una lámpara portátil y el resplandor blanco se expandió hacia el pasillo. Fue entonces cuando escuchó una voz apagada al otro lado de la puerta. «¡Joder! ¡Otra vez!», murmuró alguien. Andrés abrió un poco y lo vio. Javier, apoyado en el marco de su puerta, con el móvil en la mano y una expresión de fastidio. La única luz era la pantalla iluminándole la cara. Por un momento dudó, pero algo en la vulnerabilidad de esa escena lo empujó a hablar. «Si necesitas cargar el teléfono, tengo batería extra», dijo, sintiendo cómo la voz le temblaba. Javier levantó la mirada sorprendido. Luego sonrió, medio incrédulo. «¿De verdad? Pensé que aquí todos íbamos a sudar hasta morir». El comentario rompió la rigidez del momento. Andrés abrió la puerta de par en par. El resplandor de su lámpara bañó el pasillo, y Javier se acercó. Al entrar, dejó el móvil conectado y se sentó con naturalidad, como si hubiera estado allí antes. «Gracias, de verdad. Mi madre se pone histérica si no le respondo los mensajes». «No hay problema», respondió Andrés, intentando sonar tranquilo. El silencio que siguió no era incómodo. Javier lo rompió al poco rato. «¿Y qué hace un mexicano en este edificio de locos?» «Trabajo», contestó Andrés, algo seco. «Estudio cómo se mantienen en pie estas estructuras viejas. Viejas sí que son, pero lo que las mantiene vivas es la gente que no se rinde. Eso no se estudia en los libros». El tono directo de Javier lo descolocó. Andrés estaba acostumbrado a respuestas educadas, nunca a esa mezcla de ironía y verdad que golpeaba sin aviso. La conversación continuó. Javier hablaba de su vida sin tapujos. Los ensayos, la presión de su compañía de danza, las discusiones con su madre que aún no aceptaba del todo que fuese gay. Andrés escuchaba en silencio, atrapado por la honestidad con la que se expresaba. De pronto, Javier lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Siempre tan callado o solo conmigo?». La pregunta lo desarmó. Andrés había pasado meses escondiéndose tras la rutina, evitando recordar cómo lo había destrozado la traición de su expareja. Pero esa mirada lo obligaba a hablar. «No confío fácilmente», admitió. «Me costó caro la última vez». Javier no rió ni cambió de tema. Se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió con seriedad. «El golpe duele, sí, pero esconderse también duele». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Andrés sintió cómo se le aceleraba el corazón. No era solo la atracción física, era la sensación de estar siendo visto, desnudo en lo más profundo, sin que hubiera dicho gran cosa. El apagón parecía haberse convertido en un paréntesis donde las reglas habituales no contaban. Desde la calle llegaba el rumor de la gente que intentaba sobrellevar la oscuridad. Dentro, en aquel pequeño espacio iluminado por una lámpara, dos vecinos comenzaban a derribar muros invisibles. Javier se inclinó hacia atrás, como probando la atmósfera. «A veces pienso que la oscuridad no apaga nada, al contrario, lo muestra todo». Andrés lo miró sin saber qué responder, tal vez porque intuía que era cierto. Nunca antes había sentido tanta claridad como en ese momento, compartiendo un silencio lleno de posibilidades con el hombre que hasta entonces había sido solo el vecino del pasillo. El aire estaba cargado, no solo de calor,
era la tensión de lo que podía ocurrir o de lo que podía romperse en cualquier segundo. Andrés no sabía si dar un paso más o refugiarse de nuevo en la coraza que lo había protegido desde su última caída. Pero esa noche el apagón no era solo en la calle. También había apagado la rutina de su vida, obligándolo a mirar lo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Y frente a Javier, en la penumbra, la pregunta no era si debía arriesgarse, sino si aún tenía fuerzas para seguir huyendo. La conversación entre Andrés y Javier se prolongó más de lo previsto. El apagón convirtió las horas en un territorio suspendido, donde nadie parecía mirar el reloj. Hablaron de pasados distintos, de heridas que no cicatrizaban, de miedos compartidos. Lo que empezó como un intercambio casual se transformó en una confesión desnuda. Javier, acostumbrado a moverse entre aplausos y miradas fugaces, se descubrió hablando de su soledad. Andrés, siempre tan reservado, confesó la traición que lo había marcado en México, un engaño que le arrancó la confianza y lo empujó a huir. Las palabras se volvieron miradas, y las miradas terminaron en un gesto mínimo. La mano de Javier rozando la de Andrés, como quien tantea un abismo. El contacto desató algo que ninguno esperaba. El silencio se quebró en un beso tembloroso, contenido al principio, pero que poco a poco fue ganando fuerza. La tensión acumulada durante meses encontró su salida en esa única decisión: dejar de resistirse. No hubo promesas ni declaraciones. Solo dos cuerpos que se buscaban con urgencia en medio de la oscuridad. El apagón los protegía del juicio ajeno, de sus propios temores. Fue un encuentro intenso, guiado por la necesidad de sentirse vivos, de borrar el vacío que ambos cargaban. La noche parecía interminable, pero la realidad siempre vuelve. A las 4 de la madrugada la electricidad regresó con un zumbido seco. El aire acondicionado despertó de golpe, y la luz blanca irrumpió en la habitación. Andrés abrió los ojos y lo primero que vio fue la expresión de Javier, transformada. La calidez de la penumbra había desaparecido, sustituida por una distancia repentina. Javier se levantó de la cama con movimientos bruscos. Buscó su ropa sin mirar a Andrés. «Tengo ensayo temprano», dijo en voz baja, evitando su mirada. «Además, mi madre se preocupa si no duermo en casa». La justificación sonó forzada, como un muro improvisado. Andrés intentó detenerlo. «Lo de anoche no fue un error». Javier sonrió con frialdad, casi burlón. «Fue un apagón, nada más. A veces en la oscuridad pasan cosas que no cuentan a la luz del día». La frase cayó como un cuchillo. Andrés no supo qué responder. Javier se marchó cerrando la puerta con un clic que resonó demasiado fuerte en el silencio. La soledad regresó con un peso insoportable. Andrés se quedó inmóvil, intentando comprender qué había ocurrido. La noche más viva de su vida se había convertido en una herida abierta en cuestión de minutos. Los días siguientes fueron un suplicio. El pasillo, antes neutral, se transformó en un campo minado. El primer cruce de miradas fue un saludo distante. El segundo, un silencio incómodo. Después, nada. Javier se refugiaba en su teléfono, fingiendo no verlo. Andrés, incapaz de enfrentar esa indiferencia, se escondía en su trabajo. Pero el dolor no disminuía. Mientras estudiaba grietas y muros antiguos, se descubría pensando en lo frágil que era él mismo. La risa de Javier, que alguna vez lo había cautivado, ahora lo atravesaba como una daga cuando la escuchaba desde el otro lado del pasillo. En paralelo, Javier tampoco encontraba paz. Durante los ensayos, su técnica seguía siendo impecable, pero sus movimientos estaban vacíos. Sus compañeros lo notaron. Su mejor amiga, Lucía, lo acorraló en el vestuario. «¿Qué te pasa?», preguntó sin rodeos. «Estás bailando como un robot». Javier intentó esquivar el tema, pero ella lo conocía demasiado. «Es por el vecino, ¿verdad? El mexicano. Se te nota en la cara». Javier suspiró, derrotado. «Me asusté. No era como las otras veces. Él me vio de verdad. Y si me ve, también puede ver todo lo que me falta». Lucía lo miró con dureza. «¿Y qué? ¿Prefieres esconderte y seguir vacío? A veces lo más arriesgado es quedarse quieto». Las palabras quedaron clavadas en su mente. Sabía que huir era más fácil que aceptar lo que había sentido esa noche, pero el vacío que arrastraba era prueba de que había cometido un error. Mientras tanto, Andrés tocaba fondo. Una tarde, agotado de fingir indiferencia,
abrió en su portátil una página de vuelos. Pensó seriamente en regresar a México. Al menos allá el dolor estaría acompañado por paisajes conocidos. Sin embargo, recordó algo que Javier había dicho en la oscuridad. El mayor riesgo es no arriesgar nada. Esa frase le retumbó como un desafío. Quizá había llegado la hora de dejar de esconderse. Cerró la computadora, respiró hondo y salió al pasillo. Se detuvo frente a la puerta de Javier. El corazón le golpeaba en el pecho. Dudó unos segundos, hasta que reunió el valor suficiente y llamó. Desde dentro se escuchaba música suave, un bolero mezclado con salsa. El sonido se interrumpió y, tras un silencio, la puerta se abrió. Javier apareció con gesto sorprendido, el sudor del ensayo aún marcando su piel. Andrés lo miró directamente. No puedo seguir así. Lo del apagón no fue un accidente para mí. Si para ti no significó nada, dímelo. Pero necesito la verdad. El pasillo quedó en silencio. Javier tragó saliva. La coraza que había construido se tambaleaba. En sus ojos se mezclaban miedo, culpa y un deseo imposible de disimular. Andrés esperó, sabiendo que de esa respuesta dependía todo. Javier no respondió de inmediato. Sostenía la puerta entreabierta como si aquel gesto pudiera mantener a salvo todo lo que no quería mostrar. Andrés no se movió. Sabía que si daba un paso atrás, lo perdería todo. Lo siento, dijo Javier al fin, bajando la mirada. No debí entrar en tu casa aquella noche. Eso no es cierto, replicó Andrés, con firmeza inesperada. Tú y yo sabemos que no fue un error. Lo que me duele no es lo que pasó, sino que actúes como si no significara nada. El silencio era pesado, pero no vacío. Javier cerró la puerta detrás de sí y apoyó la espalda en la pared del pasillo. Tengo miedo, confesó en voz baja. Me aterra que si me acerco de verdad, termines viendo lo peor de mí. Andrés dio un paso adelante. Ya vi lo suficiente, y no me fui. Javier lo miró sorprendido, como si esa frase fuera más difícil de soportar que cualquier reproche. Durante años había usado la ligereza como escudo. Bailes, risas, aventuras rápidas. Nadie llegaba lo bastante cerca como para descubrir sus grietas. Andrés lo había hecho en una sola noche, y eso lo desarmaba. Tú no entiendes, balbuceó. Estoy acostumbrado a que la gente se canse, a que me dejen. Entonces déjame decidir si me canso o no, cortó Andrés. Ese golpe de sinceridad quebró la defensa de Javier. Se pasó las manos por el rostro y respiró con dificultad. No estaba preparado para sentirme visto, no con tanta claridad. Andrés asintió. A mí me pasó lo mismo, pero huir no lo hará desaparecer. Por primera vez, Javier abrió del todo la puerta. Lo invitó a entrar, no con gestos grandilocuentes, sino con la simple renuncia a seguir escondiéndose. Andrés aceptó sin titubear. Dentro, el ambiente era caótico. Partituras, botellas de agua, ropas sobre sillas. Todo hablaba de una vida vivida a prisa. Javier, avergonzado, señaló el desorden. Por eso me da miedo. Tú eres orden, yo soy esto. No me importa tu desorden, contestó Andrés. Me importa lo que siento cuando estoy contigo. Las palabras hicieron que Javier se hundiera en la silla más cercana. Sus ojos brillaban, no por orgullo, sino por cansancio de huir. La noche del apagón me cambió, dijo, con la voz quebrada. Quise creer que había sido solo calor, casualidad, pero cada día sin hablarte ha sido una tortura. Andrés se acercó despacio. Entonces deja de castigarnos. Javier lo miró largo rato antes de asentir. No sé prometer eternidades, solo sé bailar el presente. Eso es suficiente, respondió Andrés. Yo tampoco sé cuánto me quedaré en Madrid, pero no quiero desperdiciar lo que tenemos. La tensión se alivió un instante, como si ambos hubieran soltado un peso. Sin embargo, las dudas no desaparecieron por completo. Javier se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Y si te vas y me quedo solo? ¿Y si me aferro y luego te cansas? Andrés lo detuvo tomándolo del brazo. ¿Y si pasa lo contrario? ¿Y si esto funciona? El silencio posterior no fue de miedo, sino de aceptación. Javier, tembloroso, se permitió abrazarlo. No había pasión urgente como aquella noche. Era un gesto frágil, lleno de inseguridad, pero también de verdad. En ese abrazo se reconocieron distintos, uno con cicatrices de traición
el otro con miedo al abandono, pero también iguales en la necesidad de dejar de huir. Afuera, el barrio seguía con su ruido habitual. Dentro, en medio del desorden, comenzaba a construirse algo nuevo, no una promesa eterna, sino un acuerdo tácito de intentarlo, de arriesgar aunque doliera. Andrés cerró los ojos y por primera vez en meses no sintió vacío. Javier, al dejarse sostener, comprendió que quizás la única forma de no volver a romperse era dejar que alguien lo acompañara en la caída. El camino apenas empezaba, pero ambos supieron que el silencio del pasillo ya no volvería a ser el mismo. Durante unos días, la tensión entre Andrés y Javier pareció disiparse. No había declaraciones solemnes ni pactos explícitos, pero comenzaron a compartir pequeños momentos. Un café antes del ensayo, un comentario en la escalera, una risa inesperada. Esa cercanía, aunque frágil, devolvía aire a los dos, pero la calma nunca dura demasiado. Una tarde, al salir juntos del edificio, se toparon con un grupo de vecinos en la entrada. Las miradas fueron rápidas, cuchicheos apenas disfrazados. Javier lo notó de inmediato. En su barrio, todos lo conocían como el bailarín simpático, el hijo de Carmen. Sin embargo, caminar al lado de Andrés, con una complicidad evidente, bastaba para despertar comentarios. ¿Viste cómo se miran?, susurró una señora al pasar. Javier apretó la mandíbula. Andrés fingió no escuchar, pero sintió el calor de la incomodidad en la piel. Esa noche, Javier estaba distante. Apenas habló, y cuando Andrés le preguntó qué ocurría, se limitó a encogerse de hombros. «No entiendes lo que es vivir aquí toda la vida», dijo finalmente. «Cada gesto, cada palabra, se convierte en rumor». «¿Y qué?», respondió Andrés. ¿Vamos a esconder lo que sentimos solo por miedo a un comentario? Tú puedes irte cuando quieras. Yo me quedo aquí, con sus juicios. La frase dejó a Andrés sin respuesta, no porque no tuviera razón, sino porque evidenciaba la desigualdad de su situación. Para él, Madrid era temporal. Para Javier, era el escenario de toda su vida. Los días siguientes estuvieron marcados por ese conflicto invisible. En privado, las cosas fluían. Charlas largas, risas, abrazos que cada vez costaba menos dar. Pero en público, Javier se tensaba. Se alejaba de Andrés en la calle, evitaba cualquier gesto que pudiera ser interpretado como más que amistad. La contradicción hirió a Andrés. Una noche, cansado, lo enfrentó. «No soy tu secreto», dijo, con voz firme. «No puedo serlo». Javier lo miró con rabia contenida. «No entiendes lo que pides. Aquí todo tiene un precio. ¿Sabes lo que me costó que mi madre aceptara que soy bailarín? Imagínate si empieza a escuchar que estoy con un hombre del edificio». «¿Y acaso no lo estás?», replicó Andrés. El silencio que siguió fue devastador. Javier no respondió, y esa ausencia de palabras dolió más que cualquier insulto. Al día siguiente, Andrés evitó cruzarse con él. Se hundió en el trabajo, repasando informes que apenas lograba comprender. La decepción lo acompañaba como una sombra. Por su parte, Javier tampoco encontraba paz. En los ensayos, Lucía volvió a encararlo. «Estás bailando como si tuvieras cadenas», dijo sin rodeos. «¿Es por Andrés?». Javier intentó negarlo, pero no pudo. Se sentó agotado en el suelo del estudio. «Tengo miedo de perderlo», admitió, «pero también miedo de quedarme con él y enfrentar a todos». Lucía lo observó con paciencia. «El problema no es lo que diga la gente. El problema es que tú todavía no sabes si te aceptas a ti mismo». Esa frase lo atravesó. Llevaba años creyendo que ya había peleado esa batalla, que ser abierto en su orientación era suficiente, pero la verdad era más dura. Nunca había enfrentado lo que significaba amar sin esconderse. Mientras tanto, Andrés pensaba en rendirse. Incluso buscó vuelos otra vez. Pero algo lo detuvo. La certeza de que marcharse sería repetir la misma huida de siempre. Y él había prometido no volver a esconderse. Esa noche tocó la puerta de Javier. Cuando éste abrió, Andrés habló con la voz firme que le quedaba. «No voy a obligarte a nada, pero no puedo seguir fingiendo que no existo cuando estamos fuera. Si quieres que esto funcione, tienes que decidir si estás dispuesto a vivirlo, no solo a sentirlo en secreto». Javier tragó saliva. La decisión lo golpeaba como una coreografía sin ensayo previo. Sabía que había llegado el momento.
O enfrentaba sus miedos, o los perdía a los dos. Javier pasó la noche sin dormir. Las palabras de Andrés resonaban sin pausa. No soy tu secreto. Decide si quieres vivirlo o esconderte. Había pasado años aparentando seguridad, pero esa frase había dejado al descubierto todo lo que aún no se atrevía a enfrentar. Al día siguiente, en el ensayo, los pasos le salían mecánicos. El coreógrafo lo interrumpió varias veces, molesto. Lucía lo llevó a un lado. «No puedes seguir así», le dijo. «El baile es la verdad de tu cuerpo, y ahora tu cuerpo está mintiendo». Javier no contestó. Sentía que si abría la boca, el peso del miedo lo derrumbaría. Mientras tanto, Andrés se hundía en la rutina. Pasaba horas en la biblioteca, repasando informes que apenas registraba. Había intentado protegerse, pero la decepción lo había golpeado con más fuerza de la que esperaba. Aún así, se mantenía firme en algo. No iba a mendigar cariño en la sombra. Los días transcurrieron tensos. Apenas se cruzaban en el pasillo, y cuando lo hacían, la incomodidad era insoportable. Andrés comenzó a considerar en serio la idea de regresar a México antes de tiempo. No por cobardía, sino porque seguir en ese limbo le parecía un castigo inútil. Una tarde, antes de tomar la decisión, bajó al barrio a caminar. Entre los bares y las voces, vio a Javier en una terraza, rodeado de amigos de la compañía. Reía, gesticulaba, parecía el mismo de siempre. Pero cuando sus miradas se cruzaron, la risa de Javier se congeló. Andrés siguió de largo sin detenerse. Esa fue la señal más clara. O Javier se decidía, o la oportunidad desaparecería. Esa noche, Javier se presentó en la puerta de Andrés. No llevaba excusas preparadas ni discursos ensayados. «No quiero perderte», dijo apenas entró. «Me asusté, sí, pero entendí que el miedo no desaparece escondiéndolo». Andrés lo miró serio. «Yo no necesito promesas eternas. Solo necesito que no me niegues». Javier respiró hondo. «Mañana hay función abierta. Ven, si vienes, sabrás cuál es mi decisión». El día siguiente, Andrés llegó al teatro con el corazón acelerado. No era la primera vez que veía bailar a Javier, pero sí la primera en la que entendía lo que estaba en juego. La función comenzó con normalidad. Sin embargo, cuando llegó el solo de Javier, todo cambió. Bailó con una intensidad distinta, sin máscaras. Cada movimiento hablaba de lucha y de rendición, de miedo y de valentía. Al terminar, en medio de los aplausos, buscó a Andrés entre el público. Sus miradas se encontraron. Javier no lo ocultó. Lo señaló con un gesto pequeño pero inequívoco. El rumor se expandió entre la gente. No faltaron las miradas críticas, pero tampoco faltaron los aplausos sinceros. Javier salió del escenario con el pecho agitado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la certeza de haber dado un paso que no podía deshacer. Al final de la función, lo buscó entre la multitud. Andrés estaba allí, esperando. «¿Seguro de lo que acabas de hacer?», preguntó. «Más seguro que nunca», respondió Javier. «Prefiero que me juzguen por lo que soy a que me aplaudan por lo que finjo». Andrés sonrió apenas. «Entonces sí vale la pena arriesgar». Se abrazaron en medio del bullicio. No había romanticismo forzado ni frases grandilocuentes, solo la certeza de que habían dado un paso que podía cambiarlo todo. En las semanas siguientes, el barrio habló, como siempre. Algunos criticaron, otros guardaron silencio, y algunos pocos felicitaron a Javier por tener valor. Su madre necesitó tiempo, pero poco a poco comprendió que el hijo que amaba seguía siendo el mismo. Andrés continuó con su beca, sabiendo que tarde o temprano tendría que regresar a México. Javier lo aceptó sin reproches. Habían aprendido que el futuro no se controla, pero sí se elige cómo vivir el presente. Un día, sentados en la azotea del edificio, Javier resumió lo que ambos sentían. «El miedo no desaparece. Solo se vuelve más pequeño cuando eliges no esconderte». Andrés lo tomó de la mano. «Y eso es lo que hicimos, elegir la luz, aunque duela». Ambos se quedaron en silencio, mirando la ciudad que seguía su curso. Habían pagado un precio, sí, pero también habían ganado algo más fuerte: la libertad de vivir sin ocultarse.